Ya. A continuación les voy a explicar los componentes clave y su funcionamiento y cómo este sistema puede integrarse en diversas infraestructuras para optimizar la seguridad y eficiencia. Mi grupo estamos haciendo el proyecto de sistema de control de acceso vehicular. Los integrantes es mi persona, Herrera Franco Arella, Laura Machaca Ruth, Ramos Parqui Marco y Vilca Kiss Estefan. El problema. En este proyecto vamos a solucionar lo que es la inseguridad y la ineficiencia en el control vehicular, evitando así accesos no autorizados y reduciendo la necesidad de intervención manual. Siguiente. La solución es implementar un sistema de acceso vehicular con un SP32, un teclado 4x4 y un servomotor para controlar la forma de la automatizada y segura en el acceso vehicular y mejorando así la seguridad y la eficiencia en lo que es en las residencias. Bueno, para el hardware estamos usando un módulo de SP32, el cual se encarga de la comunicación con la red por Wi-Fi y procesamiento de datos, un servomotor, el cual controla el movimiento de la puerta de acceso, y un teclado matricial de 4x4 para introducir manualmente los datos de las placas. Software e interfaces humanas para el almacenamiento estamos usando MariaDB, Node Red y Dashboard para configurar flujos de trabajo, el MQTT que transmite datos en 3CP32 y el Node Red, interfaces humanas como la interfaz web que es intuitiva y accesible, y también un informe y visualizaciones, el cual genera y visualiza datos para el análisis detallado. Y en software, el Arduino IDE y el reconocimiento de placas para procesar las imágenes. Y el siguiente, por favor. Profesor, para la parte de revisión y el flujo de datos, queremos presentar que cuando el usuario ingresa la placa en el teclado va a enviar la placa al SP y el SP va a consultar con nuestra base de datos, el cual dará una respuesta. Si la placa está autorizada, sí, enviará una señal al servomotor y la puerta se abrirá. Y si no está registrado, la puerta se va a cerrar, no se va a abrir. Ujú. Un diagrama de secuencia, el usuario ingresa la placa, el teclado envía al SP, el SP consulta la placa, la base de datos, da una respuesta, la puerta está abierta y el servomotor actúa. Y bueno, ese es otro diagrama de flujo para entenderlo más sencillo, ¿no? Ingresas la placa en el teclado, lo que ya hemos ahorita, ya lo expliqué. Básicamente es eso. Ya. Ya bueno, profesor, ahora los módulos que estamos usando, pues en primer lugar es el SP32 Servo, el cual va a controlar lo que es el servomotor para la apertura o sea, para que el carro pueda entrar una vez que ingrese, ¿no? Lo que es mediante el teclado matricial. Ahora también estamos usando lo que es un servidor MQTT para la validación de las placas, ¿no? Y el nodo de red para que compare las placas con la lista de acceso que ya están permitidas, ¿no? O sea, las cuales puedan ingresar y si es que esa placa está registrada en la base de datos. Ahora, en cuanto a las capas que estamos usando, o sea, eh, o sea, para cada módulo, para cada segmento, por ejemplo, en la capa física estamos usando el SP32, lo que es el teclado matricial, el servomotor, ¿no? O sea, todo lo que se puede tocar. Ahora, en la capa enlace de datos es la conexión en este caso estamos usando la conexión de Wi-Fi. En la capa de red estamos usando las direcciones IP y lo que es el enrutamiento que se está haciendo del servidor hacia lo que es el SP32. La capa de transporte usamos el protocolo TCP. La capa de sesión estamos usando o sea, usamos una comunicación de MQTT entre el SP32 y el servidor broker. En la capa de presentación está la codificación y decodificación de los datos. En la capa 7 tenemos lo que es el protocolo MQTT que vamos a usar. Ya, profe. Y como estoy ahora, profe, este es una maqueta que hemos logrado hacer, ¿no? Para simular nuestro sistema.
acceso de control de acceso para vehículos mediante placas. Y ahí como puede ver, está también el tecladito matricial conectado. Una vez que nosotros introducimos lo que es ¿no? El nombre de la plaquita, el número, si es correcto, pues se va a abrir lo que vendría a ser o sea, nuestro solo motor va a empezar a funcionar. Profe, eso sería todo, profe. Gracias. Ok. Ya. ¿Qué es lo que me querían preguntar, chicos? Sí, profesor. Una pregunta así clave sería, ¿qué podríamos mejorar nuestro proyecto? Ya, a ver, vamos a ver. Dentro de la presentación que me has puesto, ve a la parte de hacer diagrama de flujos, y ahí la primera observación que de repente podría mejorar ahí. Acá, Ya, profesor. ahí, justamente. Ya, cuando ingresa la placa de forma correcta, el servomotor envía la señal y abre la puerta, ¿no? Cuando no ingresa la placa correcta, simplemente no envía señal y no pasa nada. Una observación ahí, ¿sí? Yo como usuario, si yo ingreso la clave incorrecta, yo no voy a saber si estoy ingresando la clave incorrecta o no. Es más, de repente, como no va a pasar nada, no voy a saber qué está pasando. Entonces, sugerencia ahí, ¿sí? ¿Qué podrían ponerle ahí? Podrían agregarle una pantallita LCD para cuando yo ponga la clave incorrecta, me aparezca ahí clave incorrecta o me indique justamente el problema. Porque ¿qué puede pasar? Yo ingreso la placa y al no ser correcta y al no tener ninguna señal de respuesta, voy a pensar que no está funcionando el dispositivo, ¿sí? En lugar de pensar de que estoy ingresando a la placa. Profesor, no queremos complicarnos con una pantalla LCD. Ok, no hay problema, pueden utilizar focos LED. Entonces, en caso que ingresen la placa correcta, que el foquito LED se prende en verde. Y en caso que ingresen la placa que no es correcta, que el foquito LED se prende en rojo, por ejemplo. Entonces es darle un feedback a tu usuario para que pueda saber cómo, si está, o sea, si está ingresando o no está ingresando la placa de forma correcta dentro de X-Stay. ¿Sí? Segunda parte, a ver, avanza un poquito y vete un poquito más a la parte, ahí justamente ahí, la parte de capas, ¿sí? Hay una observación. Si te das cuenta, la capa física, en tu capa física, ¿cuál van a estar? ¿Cuáles van a ser tus elementos? No va a ser el teclado, ¿sí? Sino ahí es teclado, regresa un poquito más, ahí está, ahí he puesto teclado, ahí es teclado, ¿sí? Claro. Ahí, Sí. ahí vas a tener tu teclado y vas a tener tu servomotor, que está bien. Esos van a ser tus elementos de capa 1 porque están tocando justamente la capa física o la capa de la realidad o de verdad, ¿sí? En tu capa número 2, que va a ser tu SP30, en tu capa número 2 ahí sería el SP32. Acuérdate, la capa número 2 es el enlace de datos, es decir, coge los datos que tiene acá y los pasa hacia el procesamiento que va a ser tu capa número 2 o tu SP32, tu Arduino o tu microcontrolador. Tu capa número 3, que es el acceso a la red, es decir, con qué tecnología vas a ingresar o vas a acceder a Internet o a la red, es donde iría tu conexión Wi-Fi, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, ahí se da, entre la capa 3 y la capa 4 se da el IP y el enrutamiento, pero en líneas generales o en temas prácticos puedes decir que tu capa número 3 es tu capa de acceso a red y ahí tendrías que poner que es tu conexión Wi-Fi. Entonces, corrijan esa diapositiva de ahí, ¿sí? Capa 1, teclado matricial, servomotor. Capa número 2 que va a ser tu SP32 y tu capa número 3 sería tu módulo Wi-Fi o la utilización de tu módulo de Wi-Fi o de Bluetooth. En este caso estás utilizando Wi-Fi, entonces sería para el acceso justamente al medio. La capa de transporte es toda la capa de red de switches, de router que están intermedios para que puedan utilizar, ¿sí? Tercera consulta, dentro de los componentes que estás utilizando, regresa un poquito para atrás, más atrás, uno más atrás, ya está. Dentro de los componentes que estás utilizando ahí, ¿están utilizando tareas para la programación, FreeRTOS o no? Porque si le vamos a agregar la pantallita LED, acá tendrías que agregarle tu LED o tus pantallitas LCD, ¿sí? Cualquiera de las dos. Entonces, te sugiero que puedas plantear o que puedas utilizar tareas independientes haciendo uso del FreeRTOS para poder manejar de forma diferenciada cada uno de estos componentes, ¿sí? Para que puedas trabajar y demás. Ya, profesor. Ya, profesor. A ver, ¿alguna pregunta más, compañeros, por favor?
chicos, compañeros, ¿tienen Bueno, por mi preguntas? parte no tendría ninguna pregunta más. Ujú. Profesor, una pregunta. ¿Qué le agregaríamos a nuestro proyecto para que funcione, digamos, en una residencia o para que funcione de manera, para que podamos implementar o qué podemos añadirle? Mira, como te digo, acá lo que podrían, si quieren para hacerlo un poquito más automático, de repente más práctico, yo te sugeriría que le añadan un lector RFID de repente. Vamos a ver acá, para en vez de estar ingresando de forma manual, porque si yo me prendo, digamos, la plaquita de la persona o la plaquita del carro, yo puedo entrar ahí simplemente y puedo presionar la placa. Y al presionar la placa, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es de que cualquier persona que conozca mi placa va a poder utilizarlo. Yo les recomendaría utilizar eso de acá. ¿Sí? Utilicen, por ejemplo, una plaquita o un módulo de RFID. Vamos a ver acá. Ah, bueno, acá tengo llaveros RFID. Que utilicen de repente este módulo de acá. Vamos a poner RFID. ¿Sí? Este módulo de acá, por ejemplo, ¿sí? Con su llaverito. De forma que, en lugar de conectarlo o de utilizarlo con tu teclado matricial, le respondas o le reemplaces por esta cosa de acá. Este tablero RFID va a estar conectado o te va a guardar un numerito, de forma tal que cada vez que le pases el llavero RFID, va a leer la computadora y va a poder habilitarte o va a poder ingresar y hacer la comprobación. Entonces, una sugerencia de cambio que podría de repente hacerlas es que puedan utilizar quizás un lector RFID para poder facilitar el modelo o el ingreso de datos. ¿Sí? Por todo lo demás, la conexión que tienen a la base de datos, la conexión que tienen y el modelo que me han mostrado de el diagrama de flujo, sí, lo veo bien. Ok, profesor, muchas gracias por las acotaciones que nos hizo para poder mejorar nuestro proyecto, profe. ¿Algún compañero más que tenga una pregunta por ahí? ¿Que todos quiera preguntar algo más? Profesor, una consulta. Nos estaba diciendo que si añadimos o añadimos una cámara, se tenía que solamente añadir eso o algo más. Bueno, si es que se reemplazaría en vez del teclado por una cámara. Mira, si quieres añadir una cámara, lo que yo les recomiendo es que puedan utilizar este modelo de SP32, ¿sí? Que es el SP-Cam. Si lo pones acá, SP-Cam, ¿sí? Es este modelito de acá que te permite justamente tomar fotos. Entonces, con esto tú le podrías tomar foto a la plaquita, al esto, y hacer el reconocimiento, por ejemplo, con TensorFlow, entre otras cosas. Pero utilizar este componente de acá te va a va a ser un poquito más complejo que sea tu proyecto. Y con el tiempo que tienen, con las semanas que dan, va a ser un poquito complicado que lleguen, o sea, que lleguen a concluir lo que lleguen justamente a implementar. Entonces, como les digo a todos sus compañeros, vamos de lo simple a lo complejo. Primero implementenlo con este teclado que tienen acá. Una vez que ya están funcionando y que ya ven que todo va trabajando y que va funcionando bien, ahí recién háganle el cambio o háganle la migración hacia el RFID. ¿Qué es lo que va a cambiar en tu modelo, en tu presentación o en tu distribución? Simplemente en lugar de que tengas tu input con el teclado, que va a tener su input con el RFID. Una vez que tengan funcionando eso y quieran, por ejemplo, añadirle una camarita para el trabajo que ustedes tienen, sí, ahí ya le traes la cámara y vas complejizando poco a poco el código. Entonces, yo les daría ese consejo. Primero háganlo trabajar con su teclado, después añadanle el tema del RFID y después ya vamos viendo, si es que ven esa parte, para añadirle una camarita y en lugar de que ingrese los datos, sea la misma cámara o la misma computadora que tome la foto, reconozca la placa y a partir de eso decida abrir o no abrir la puerta. Profesor, una pregunta. Dime. De lo que hemos presentado sobre el servicio,
¿Cree que el sistema de verificación de placas es lo suficientemente seguro o tendría algunas sugerencias que podríamos nosotros añadirle para fortalecer más la seguridad? Ya, miren, si hablamos de seguridad, yo les sugeriría que le echen una revisada al ISO 2000, ¿qué se llama? 2701, si mal no me equivoco, es el que se llama el ISO, que es un ISO de seguridad, que tiene que ver más que todo con protocolos, ¿sí? En el caso de ustedes que están ingresándolo con el tema del teclado numérico, si te das cuenta, independiente del diseño de la parte técnica, o sea, tecnológica, tienen un serio problema de seguridad ahí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, digamos, si yo soy un choro y veo que cuando van a ingresar las plaquitas, ingresan con el teclado matricial, ingresan ahí el dato? Bastaría que yo me aprenda una placa y cuando no esté la persona ahí, yo me acerque, ¿no? Digito la placa y se va a abrir la puerta y yo voy a poder entrar con facilidad. Por eso les hacía la sugerencia de que en lugar de poner ese lector o esa placa de ingresar con el teclado, pudiera hacerlo con el reconocimiento de la tarjeta o del llavero del RFID. Porque el numerito que guarda el llavero del RFID va a ser un poco más complicado que el ladrón pueda saberlo o que pueda aprender lo que, inclusive que pueda saber cuál es. Entonces le añade una capa de seguridad. Se van a dar cuenta si ustedes revisan el ISO, el 2701, ¿sí? Ese es el ISO, creo, de que bastantes recomendaciones con la seguridad, más que componentes electrónicos o tecnológicos, tienen que ver con protocolos. Entonces, en la medida que ustedes puedan plantear protocolos de seguridad, ¿y qué me refiero con protocolos? Es decir, procedimientos estándar para que se puedan dar, ¿sí? Van a poder añadirle, van a poder aumentarle bastante la seguridad dentro de los elementos que están utilizando. En el caso de ustedes, ¿por qué les digo que primero lo desarrollen con teclado numérico? Porque una vez que tú lo desarrolles con teclado numérico, ¿qué puedes decir? Puedes decir que ya está funcionando. Y al estar funcionando correctamente, cuando tú le cambies o le migres hacia el RFID, ya simplemente puedes aislar el problema y solucionarlo de manera un poquito más sencilla. No sé si me dejo entender bien en esa parte de ahí. Profesor, Dime. consulta. ¿Cree, profesor, que usted, bueno, el sistema que estamos utilizando es efectivo, así como para el control de acceso vehicular, o hay otros métodos más mejores? Yo creo que sí es efectivo. Por ejemplo, mira, acá en los departamentos donde yo vivo, acaban de implementar un sistema igualito al que ustedes están mostrando, pero lo han implementado con tarjeta o con lector de RFID, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema con el sistema que han implementado acá? Que lo han implementado con un software propietario, ¿sí? O mejor dicho, con tecnología propietaria. Para ser más específicos, lo han implementado con un equipo de estos de acá, ¿sí? Con un equipo de ZKTeco. ¿Y cuál es el problema de estos equipos de acá de ZKTeco? ¿Sí? Que si yo quiero hacer integraciones, de repente para trabajar con mis diferentes servidores, sacar los datos y demás, voy a tener que pagar licencias. Es decir, más allá del equipo, lo que yo voy a tener que utilizar, voy a tener que pagar licencias y esas licencias que voy a pagar incluyen costo adicional, además que no voy a tener la tecnología o el acceso completo a la tecnología. Sin indicar que el costo que voy a tener va a ser un costo un poco más elevado, inclusive, ¿sí? ¿A qué punto? Al punto de que, por ejemplo, este equipo de acá bueno, ahorita normalmente en el mercado la versión más básica está a 300 soles. Les pregunto a ustedes, ¿cuánto les ha costado desarrollar el equipo que tiene? ¿O cuánto han gastado en todos los instrumentos, en todos los materiales, incluido la parte del servidor en la nube? Profe, no ha pasado de los 100 soles. ¿Ves? Entonces tienen ahí un diferencial para empezar, para competir con precios. ¿Sí? Entonces, digamos, ustedes me preguntan, ¿qué podría mejorar o cómo podríamos utilizar? Para empezar, simplemente con que ustedes lo lleguen a implementar en un lugar, ya de por sí es un gol. ¿Sí? Porque les va a dar experiencia, les va a dar reconocimiento de que está funcionando o no.
En segundo lugar, para poder implementar ustedes en lugares, ¿qué pueden hacer? Pueden, como han visto acá, con el pequeño ejemplo que les estoy dando, sí pueden implementarlo con un tema de precios bastante mucho más económico. Tercera diferencial, utilizando el nodo de red, como lo hemos visto en clases, se pueden dar cuenta que pueden añadirle diferentes funcionalidades y que pueden extraer los datos de diferentes maneras, ¿sí? Y con esos datos se pueden hacer muchas cositas mucho, mucho más simpáticas. Entonces, dentro de todo eso que están haciendo, les da un plus adicional que utilizando tecnología propietaria a veces no nos permite o no nos da esa flexibilidad, esa facilidad. Entonces, simplemente que ustedes lleguen a implementarlo y puedan mostrarlo en algún lugar, yo creo de por sí, de por lejos, ya es ganancia. Porque acá en Perú al menos no hay muchas empresas o no hay muchas personas que se dediquen a esa parte de ahí. Como les comentaba en clase, chicos, esto que estamos haciendo, o que están haciendo ustedes, es algo bastante en boga, ¿sí? Es decir, es bastante novedoso y bastante nuevo. No hay muchas empresas que sepan manejar la tecnología como les estoy mostrando a nivel que ustedes ya pueden hacerlo y se van a dar cuenta que no hay muchas empresas que trabajan con esto de ahí. Por ejemplo, si vamos a un tema de seguridad, ustedes han visto las empresas de seguridad más sonadas ahora son Prosegur y es el tema de ¿cuál es este otro? Uno es Prosegur y el otro es Verisure, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hacen? Las implementaciones de sus alarmas que proponen son mucho, mucho más sencillas de lo que ustedes pueden hacer ahora, ¿sí? Sin embargo, te cobra un tema bastante grosero, a mi parecer, en cuanto a los costos. Entonces, ustedes podrían innovar, podrían implementar o mejorar esa parte de ahí. Ok, profesor, ya vimos que nos falta todavía, ¿no? Mejorar algunas cositas en nuestro proyecto, profe. Muchas gracias por habernos dado estos tips para presentar mejor el proyecto a fin de semestre, profe. No sé si alguien quiere decirle algo, profesor, o darle las gracias, tal vez, por el tiempo que se ha tomado ahorita. Chicos, ¿nadie? No, Gracias, muchas gracias, profesor, por sus alcances. Como siempre, muchas gracias, profesor, por su apoyo. Sí, listo, chicos, no hay problema. Más bien los voy dejando porque hay un grupo más que todavía me está esperando para el tema de la entrevista, para apoyarlos, ya para poder terminar. Listo, chicos. Suerte Gracias. y adelante con su proyecto. Gracias, profesor. Ok, Ya, hasta luego. profesor, gracias. Luego.